Entonces, para los que faltaron la clase anterior o todavía tienen alguna duda con respecto a la dinámica de fórmula molecular, vamos a realizar un último ejemplo y ya posteriormente vamos a pasar a realizar nuestra actividad con respecto a este tema. Entonces, dice este ejemplo, la alicina es un compuesto que le da el olor al ajo. Se analizó dicho compuesto y se obtuvieron las siguientes composiciones porcentuales en masa. Entonces, carbono 44.4%, hidrógeno 6,21%, azufre 39,5%, oxígeno 9,86%. Calcule su fórmula empírica sabiendo que su masa molecular es aproximadamente 162 gramos. ¿Cuál es su fórmula molecular? Entonces, aquí tenemos los dos procesos de una vez, ¿no? Entonces, hallamos primero la fórmula empírica y luego la fórmula molecular. Les recuerdo que no es posible hallar fórmula molecular si no tenemos la fórmula empírica. Como mínimo necesitamos la fórmula empírica y la masa molecular para poder determinar la fórmula molecular. Bueno, recordemos que aquí verificamos que efectivamente la suma nos dé 100 en la composición porcentual. ¿Listo? Entonces ustedes tienen ahí a la mano su calculadora. Simplemente la toman y revisan que efectivamente la suma nos dé 100 o por lo menos 99,9, ¿cierto? De ese orden para eh, que la composición porcentual sea correcta. En este caso vemos que la sumatoria nos da 99,97. Es decir, pues aproximadamente 100, ahí no tenemos ningún problema para poder trabajar sobre 100 gramos. Entonces, recuerden que cada una de estas expresiones que está en porcentaje la presentamos como gramos. Voy a pasar de una vez al segundo paso, por decirlo de alguna manera. Vamos a ir directamente al segundo paso para, pues ya sabiendo que esto lo vamos a expresar en gramos, ¿sí? Lo expresamos en gramos y recuerden que dividimos cada elemento en su masa o en su peso atómico. Entonces, por ejemplo, decimos que de carbono son 44,4 gramos, ¿cierto? Y lo vamos a dividir en el peso atómico del carbono, que ya lo hemos dicho varias veces, son 12 gramos, ¿cierto? 44,4 dividido en 12. Entonces acá nos da 3,7. 3,7. Ok, pasamos ahora al hidrógeno. Ahí no tenemos dos cifras porque solamente nos da una, pero si tenemos que colocar dos cifras, ya saben que colocamos es un cero, ¿cierto? Un cero en la parte derecha, un cero a la derecha. 6,21 gramos dividido en un gramo. Un gramo es la masa del hidrógeno, entonces nos va a dar 6,21. Luego continuamos con el azufre. Entonces el azufre nos dice que son 39,5 gramos y lo vamos a dividir en el peso atómico del azufre, que es ¿cuánto? Muy bien, Alejandra, 32. 32 gramos. Y esto nos da 39,5 dividido en 32, 1,23. 1,23 gramos. Y por último tenemos el oxígeno.
El oxígeno entonces nos dice que son 9,86 gramos. 9,86 gramos. Y lo dividimos en la masa del oxígeno, que son 16 gramos. Ya tenemos entonces nuestro tercer, nuestro cuarto elemento, que nos da 0,62, ¿cierto? Aproximación en la segunda cifra, 0,62. Listo. Ya tenemos entonces los números. Aquí le vamos a colocar un 0 para que nos queden todo con dos cifras, 3,70. Y lo vamos a dividir en el menor. ¿Cuál es el menor de todos? 0,62. Muy bien. Entonces empezamos por el carbono. 3,70 dividido 0,62. Listo, entonces 3,70 dividido 0,62 y eso nos da 5,96. Ahí lo podemos aproximar a 6, ¿sí? En ese caso podemos aproximar a 6 sin ningún problema. Para el hidrógeno, entonces decimos 6,21 dividido igual 0,62. Bueno, aquí la coma quedó como rara. Ahí. 0,62. Entonces lo mismo, el mismo proceso que ya hemos venido haciendo. Y eso nos da 10,0. Entonces nos queda de esa manera. El azufre, lo mismo entonces, 1,23 y lo dividimos en 0,62. Y esto nos da 1,98, que lo aproximamos a 2. Y por último, el oxígeno, que es 0,62 sobre el mismo valor, ¿cierto? 0,62. Y esto nos da 1. Listo, ya tenemos entonces nuestra fórmula, los átomos que vamos a utilizar para nuestra fórmula empírica. Entonces la fórmula empírica va a ser C6H10 S2O. Bueno, ahí tenemos nuestra fórmula empírica. A partir de la fórmula empírica, entonces vamos a empezar a trabajar nuestra fórmula molecular. Entonces, lo primero que necesito para la fórmula molecular es la fórmula empírica y a esa fórmula empírica entonces le vamos a determinar es su masa molecular, ¿cierto? La masa molecular. Entonces decimos que el carbono tiene una masa o un peso atómico de 12 gramos y lo vamos a multiplicar por 6, ¿cierto? Es igual a 72. 12 por 6, 72 gramos. Pasamos con el hidrógeno, que tiene una masa de 1 gramo, y lo multiplicamos
por 10. Entonces esto nos va a dar 10 gramos. Seguimos con el azufre. La masa del azufre son 32 gramos. Lo vamos a multiplicar por 2. Entonces será 64 gramos. 64 gramos. Y por último el oxígeno, que es 16 gramos por 1. Entonces nos da 16 gramos. Y sumamos. Entonces 6 y 4, 10 y 2, 12. Va una. Muy bien. 8, 9, 10, 16. Muy bien, 16. Muy bien, Santiago. Nos da 162 gramos. Esa es la masa de la fórmula empírica, ¿cierto? Es la masa que tenemos de la fórmula empírica. Ahora, el paso siguiente es dividir la masa molecular en la masa de la fórmula empírica. Entonces decimos 162 gramos dividido en 162 gramos y el valor es 1. Si el valor es 1, quiere decir, como bien lo mencionaron ya en el chat, que la fórmula empírica es igual a la fórmula molecular, ¿cierto? Porque vamos a multiplicar por 1, que es el mismo valor, entonces nos va a quedar igual C6H10 S2O. Entonces la fórmula, en este caso, la fórmula empírica y la fórmula molecular son exactamente las mismas. Pero obviamente lo comprobamos porque aquí el resultado nos dio 1. ¿Sí? El resultado nos dio 1. Entonces, esa es la manera como determinamos la fórmula molecular. Entonces, partimos de la composición porcentual cuando nos la dan. Cuando nos dan la fórmula empírica, pues solamente se reduce a este paso, a esta última parte. Pero cuando no, tenemos que hacer todo esto para llegar a la fórmula empírica y de ahí pasar a la fórmula molecular. ¿Tenemos alguna duda con respecto a cálculo de fórmula empírica y fórmula molecular? Muy bien. Entonces, siendo así, vamos a tomar el apunte de este ejercicio y luego pasamos a realizar nuestro taller sobre este tema. Bueno, les acabo de enviar entonces la imagen del ejercicio que estábamos realizando por si a alguno le faltó algo por tomar de apuntes. Listo, chicos, ya les envío entonces al grupo el archivo para empezar a realizar nuestro taller. Por hoy dejamos hasta aquí y cualquier duda por el WhatsApp. Bueno, chao chicos, Dios los bendiga. Quedo pendiente de sus preguntas.